El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como siempre, nuestro cartel anuncia de qué vamos a hablar en el programa. En este caso vamos a hablar de la religión católica. También, hoy me ven sin corbata. Pues porque a lo mejor de vez en cuando también hay que cambiar. Y en este caso, pues por primera vez en 14 años o 15 años que llevamos de enfoque, aparezco sin corbata. No tiene más importancia que hoy, quería que fuera diferente. Hablamos de la religión católica. Para hablar de ello, pues tenemos dos invitados esta noche. A mi derecha, Paco Javier Montes de Oca, colaborador de esta casa, psicólogo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Paco. Y a mi izquierda, pues Antonio Melián, mediador familiar. En otra época fue sacerdote de la Iglesia Católica. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, don José. Pues vamos a hablar un poquito de esta religión católica. Esta religión católica que, en España, con muchos años de tradición, incluso de imposición, en la época del dictador, casi, te imponían esa religión. Pero como decíamos, con mucha tradición y que en los últimos tiempos, pues anda medio alborotada. El tema de las clarisas, el tema de gestión inmobiliaria, de sitios, de palmares de Troya, porque salen siempre personajes que dan un poco la nota, pero en general, Antonio, todos estos movimientos últimos de esta Iglesia Católica, sobre todo en España, ¿cómo lo ves? Hombre, vamos a ver, este movimiento surge a pesar de la Iglesia Católica. A pesar de. Entonces, estamos hablando de gente, hablamos de personas, hablamos de ideología, hablamos de frustraciones y de ambiciones, porque estamos hablando del ser humano. Entonces, con este preámbulo, o como suelen decir los conferenciantes, dicho esto, le paso a contestar su pregunta. O sea que a la Iglesia Católica yo la veo como siempre, en saltos, en estamentos estancos, porque si vas analizando, por ejemplo, el mundo misionero, en general son unos mártires, son unos apóstoles de vanguardia, son unas personas que marcan tal. Si además ese misionero es especialista en desarrollos de comunidad, miel sobre hojuelas, porque lo que se necesita en esos campos de misión no solamente es mantener una fe o crear una fe, sino también alimentarse, porque es la persona el alma que estamos cultivando es humana, y entonces pues, si
si el misionero sabe cómo se planta, cómo se riega, cómo se acumula el agua, y pone a trabajar a la gente, primero a decidir y a ponerse de acuerdo en cada una de los programas o proyectos que vayan realizando, se distribuye el trabajo y allí trabaja todo el mundo por un solo ideal. Eso es lo que prospera y eso es lo que sube, y eso es lo que avanza en la tierra. Cuando te mandan una publicidad diciéndote que tú con tus 30 euros puedes dar de comer durante un mes a 50 familias, te quedas asombrado. Te quedas asombrado. ¿Cómo es que en África con 50 euros yo le dé de comer a 300 familias durante un mes? Bueno, pues significa que la comida prácticamente la recolectan de lo que va cayendo del árbol. Imagínate esa tierra cultivada, con agua, que hay agua en muchos sitios. Entonces, yo creo que esto es lo que está. Si nos vamos a otro compartimento estanco y extremo, al lujo, y voy a seguir lujo, lujuria, el afán de poder, dominio, hipocresía, falta de fe, ignorancia total de muchísimos no preceptos, sino voluntades de Dios que quieren que trabajemos en un camino voluntariamente. Nunca Jesús dijo, tú haz esto. No, si quieres ser perfecto, vende tu dinero, dalo a los pobres, que sé con quién estoy hablando, porque va y los esconde y sigue para adelante. Dalo a los pobres y luego ven y sígueme si quieres, si quieres. Si quieren, vengan y les enseñaré dónde, porque le pregunta dónde vive. Ven y se los enseñaré si ustedes quieren venir. Entonces, nunca jamás obligó. Estaba muriendo, estaba en vida, porque no hay más tortura, no hay peor tortura que la tortura previa a lo que sabes que te va a ocurrir. O sea, por ejemplo, un preso político, me contaba una vez, que no había cosa que más le incomodara y le pusiera frenético, que era un policía entrevistándolo con un corta uñas. Sabe que iba a parar en sus uñas, entre la uña y la piel, que es el tema más doloroso. Si tú temes mucho esto, nos de los expertos en tortura, porque nos daban charlas, o sea, que no creas tú que éramos unos peleles. Provóquenlo, toquen el tema que más le duele, que más se cabrea, para que te clave eso en la uña lo antes posible. Te va a doler menos de lo que piensas que te duele. Entonces ya nos vamos encontrando con 3 compartimentos estancos: el comprometido en la tierra ajena, misionando y haciendo crecer a la gente; el lujuriano, el aprovechado, el tal, vestido con vestimentas medievales, súper sabios y súper excelentísimos y reverendísimos. Estamos hablando de otra manera, exceptuando aquellos que son de verdad apóstoles de Cristo. Eso, que los hay muchos. Es como los políticos, ¿no? Hay muchos, bueno. Entonces, lo que pasa es que hablan menos, chillan menos, se notan menos, se dedican menos. Es decir, un cardenal que hace lo que tiene que hacer no es noticia, es para lo que le pagan. Un ciudadano que cobra, que está en un departamento, frente a un departamento y no hace nada, eso puede ser noticia, o que lo hace mal. Entonces, estamos en una sociedad tremendamente humana. Imagínate, departamentos ¿cómo se diría? Departamentos, vaya, me lo quedo ahí, donde unas cosas funcionan muy bien, otras funcionan y otras funcionan muy mal y otras son escandalosas. Ahí hemos estado siempre, toda la vida, toda la historia humana ha sido así, desde Caín y Abel hasta hoy. O sea, que ha cambiado. Sí, en resumen, que es una sociedad humana, dirigido por humanos,
con potencia humana y con los mismos elementos que utiliza el perverso para prosperar, el santo para, renunciando a ellos, avanzar en su miseria, en su agradable vida hacia el bien que sueña y pretende. O sea que los elementos son comunes. Son comunes. Bien, Paco, la Iglesia Católica, tú fuiste seminarista. Sí. La Iglesia Católica en la actualidad, estos movimientos como decía yo, palmarianos, troyenses, pero todo esto, si lo miramos hacia esta religión católica, que cuando vas a una iglesia prácticamente están vacías, hay señores mayores nada más, muy mayores, cada vez más mayores, no ves muy poca gente joven, por no decir que no ves a nadie. Entonces, toda esta evolución, ¿qué nos está diciendo esta Iglesia Católica? Que el mensaje evangélico se ha modificado. Hay que empezar diciendo que la Iglesia Católica como institución, incluso hasta política, institución pública y política, como un poder, empezó con Constantino, ¿no? Constantino, que por cierto fue bautizado en el lecho de la muerte y que abrazó la cristiandad por motivos personales y de poder, nada de creencias, ¿no? Y ya Antonio apuntó un tema cardenal. Voy a decir una anécdota real que apunta a la Iglesia Católica como institución, independientemente del mensaje evangélico, muy cargado de emociones y de fe y de cuestiones interesantes que, que de cierto modo redimen a la humanidad, porque el mensaje de Cristo, si tal cual está en el Evangelio, pues es un mensaje muy interesante en aquella época y hoy revolucionario, ¿no? Pero se cuenta Arailza, que fue un político español, que cuando fue nombrado Ruiz Jiménez embajador en la Santa Sede, se reunió con un cardenal, un príncipe de la Iglesia en el Vaticano, para decirle quién venía, que era Ruiz Jiménez, que luego fundó el Partido de la Democracia Cristiana en España, que no se come una rosca, porque no hay tradición. Y entonces este le preguntó que si... Entonces el cardenal le preguntó a Arailza, bueno, ¿y este señor que viene de embajador está en el secreto? Y entonces Arailza le preguntó al cardenal, Eminencia, ¿qué es el secreto? Que esto es un montaje. Que esto es un montaje, el Vaticano y la estructura, todo es un montaje, que esto no tiene ningún sentido, no tiene nada que ver con fe ni con nada. Terrible que ni el propio cardenal tenga claro a la Iglesia como institución, que por cierto, en la Divina Comedia, en la parte del infierno, Dante habla de que el infierno está poblado de reyes y de cardenales y de obispos, ¿no? Y un poco también enlaza con lo que decía Antonio. Es decir, la Iglesia como institución humana, como poder político temporal, que no tiene nada que ver con los mensajes evangélicos que muchos cristianos de base hoy día todavía siguen trabajando, ¿no? Y siguen anunciando como buena nueva, ¿no? Entonces, digamos que lo que hay que también que ver, y también esto ahora hablabas tú sobre el tema ¿no? Y lo apuntabas, ¿por qué están las iglesias vacías? ¿Por qué la juventud no se engancha? ¿Por qué la juventud, Antonio, tú lo sabes más que yo, de hace 40, 50 años, la famosa Acción Católica, donde fue en parte el origen de la democracia y de mucha rebelión contra las injusticias del franquismo? ¿Por qué hoy las iglesias están llenas que por cierto, iglesias que están cerradas? Me acuerdo, hace 60 años, ibas por las parroquias, estaban las iglesias abiertas. ¿Por qué estaban abiertas? Porque había curas, párrocos, a veces coautores, sacristanes, monaguillos, mujeres que atendían a la iglesia, estaban abiertas. Hoy están cerradas, entre otras cosas porque hay más iglesias y más parroquias que curas. No hay curas. ¿Por qué no hay vocación? ¿Por qué no hay vocación sacerdotales como hace años, como hace muchos años? ¿Por qué? Porque también hay una crisis de fe y porque también en parte están planteando otra forma de ser clérigo, otra forma de ser presbítero, que en la antigua fe, en las iglesias cristianas primitivas, bueno, todos los apóstoles estaban casados, ¿no? Sí, porque estos son inventos posteriores, ¿no? Totalmente, del siglo IV para acá, del siglo III, IV para acá, donde además se impuso
unos evangelios, porque hay otros evangelios llamados apócrifos. Está el evangelio de Felipe, está el de Judas, está el de la Magdalena. ¿Quién fue la Magdalena? Que hoy están hablando históricamente. ¿Qué fue la Magdalena para Jesús? Amigo, hay historiadores y hay gente y hay teólogos que hablan que fue la novia de Jesús. Y no pierde nada. Para mí no pierde nada el mensaje evangélico con que, además, históricamente se habla y se dice y se constata que a la edad de Cristo, la mayoría de los judíos, de los hebreos en aquel momento, estaban casados. Entonces, claro, todo esto hace que haya hoy día una crisis en la que, digamos, las estructuras eclesiásticas que tienen que ver con el poder, con el Vaticano, que en cierto modo el Papa Francisco quiere modificar, en parte, tampoco lo deja, porque la curia no lo va a dejar, y que chocan también con estos mensajes primitivos evangélicos donde reinaba lo que se llamaba la asamblea, es decir, donde todo se hacía democráticamente, donde los cristianos cantaban y demás, donde había una fe íntegra, verdadera, que seguían los pasos del Redentor, del Mesías. Poco a poco la estructura eclesiástica se fue adueñando de todo el poder, y nada más que ver la historia de los papas. Poder, papas guerreros, ¿no? Papas con estados pontificios y con soldados. Un poder absolutamente terrenal. Mi reino no es de este mundo. Pues sí es de este mundo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Antonio Melián y con Paco Javier Montes de Oca. Estamos hablando un poco de esta religión católica que hoy, en el siglo XXI, bueno, pues sobre todo en España, y también hablaremos de Canarias, bueno, pues no pasa por los mejores momentos en cuanto a socios, ¿no? Pero bueno, ya eso lo pasaríamos como si fuera un equipo de fútbol, pero en cuanto a cristianos de base, a gente que tiene realmente fe y gente que sigue. También esto, como humanos, bueno, pues tiene sus cambios. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, bueno, que fue, yo decía, en la época de la dictadura, pues casi impuesta, pues bueno, ahora que es democrática, bueno, aceptarla o incorporarse a ella, pues bueno, pues está costando. Hacemos un pequeño alto y ya estamos aquí con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en el enfoque y seguimos hablando de la Iglesia Católica. Antonio, se lo comentaba, ¿no? Que decir, todos estos movimientos finales, que decir, bueno, esto de las claricias casi es un poco anécdota, pero
Esas iglesias vacías, tú que fuiste sacerdote, además tú fuiste de los de primera línea, pero estas iglesias vacías en la actualidad, que hay, bueno, pues son unos señores mayores que están ahí en las misas, poco más, porque antes había que hacer cola, en la época de la dictadura había que hacer cola para coger sitio, ¿no? O sea, las iglesias estaban a tope. Yo no digo eso, pero al pasar al otro extremo de estar iglesias bueno, gente joven no hay. No hay vocación, no hay sacerdotes. Antiguamente se ordenaban 50, hoy se ordena uno, y con suerte. En el seminario que está en Gran Canaria, que antiguamente estaba en Tafira, el doctor Chila antiguamente y tal, yo ya no sé si se ordena algún sacerdote. Todo eso, ¿qué pensamientos te vienen a la cabeza? La Causa. Iglesia, con el Papa Francisco, lo hizo Juan XXIII, que según todos estos movimientos retrógrados ha sido el culpable de toda esta parafernalia. Era un santo varón que estaba todo el día, era el cardenal, embajador, nuncio de Grecia, de Turquía, de Albania, o de Albania no podíamos ni entrar, no me acuerdo cuál era la otra, rusa, y Francia. En Francia fue con la orden de no, y creo que lo dije ayer, ¿no? Con la orden de no saludar ni al nuncio, ni al embajador ruso, ni tener que ver con los sacerdotes obreros que estaban en el auge. Digo esto porque es el comienzo de una revolución dentro de la Iglesia. Da la casualidad de que cuando se presenta ya las autoridades francesas, el presidente de la República, el primer ministro y tal, uno de ellos le dice: y cuando vaya usted a ver al embajador, que tendrá que ir porque es el decano ruso, dígale que no sé qué, que no sé cuánto. Pues ya te lo tengo, ¿no? La prohibición esto de Roma de visitar al ruso es protocolaria, pero esta es más protocolaria porque si el embajador nuevo que llega no va al embajador coordinador y jefe de la diplomacia francesa, es un pecado social muy grave y se justificó para ir a ver, estaba prohibido. Y acto seguido, cuando ya termina la visita protocolaria, se coge un tren normal y corriente y se va al sur de Francia y se reúne con Rodier, con François no sé quién, con toda la pandilla de curas obreros, ¿no? El movimiento obrero va degenerando en realidades. La realidad es que se casaban unos a otros, porque era vital tener un trabajo, pero al mismo tiempo vivir en una familia, era crear una familia, era vivir como personas normales, y esto lo empezaron a ver como exigencia social, exigencia psicológica. Entonces esto va desapareciendo porque el celibato es muy importante, porque el cura tiene que ser puro de pensamiento, de obras y de no sé qué, y tal. Entonces, cuidado con esto. Las iglesias se llenaban con el caudillo, pero porque eran obligatorias las misas. Si no vas a misa, la que te espera. No solamente en el conducto, diríamos, religioso puramente, sino en el político. Y al político le interesaba que su parroquia, que también es el ámbito que constituye la parroquia donde él vivía, estuviéramos todos en misa, porque eso eran méritos para un falangista católico, como Dios manda, ¿no? Entonces esto estaba muy unido, muy entrelazado. Y luego el púlpito era ay de aquel que, ¿entiendes? Entonces surgieron una serie de condicionantes que esto favorecían las masas en la iglesia. Pero ¿cómo estaban esas conciencias deformadas? Deformadas no, ¿cómo estaban de formación, de sentimientos puros hacia una fe? ¿Cómo estaba esto? Entonces, cuidado que no todos los tiempos pasados fueron mejores. Aquí aparece en los años 60, concretamente
un poquito antes de la Revolución Francesa, de los jóvenes del año mayo 68, que ya estaba la acción católica aquí bastante, estaba un movimiento que estaba favoreciendo las situaciones, pero todavía dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana y tradicional. Era un movimiento, ¿cómo se llama? Los cursillos de cristiandad, no sé si lo recuerdan. Uh-huh. Los cursillos de cristiandad fueron favoreciendo una formación que no se daba dentro de los cánones de la moral y de la teología de aquel momento, que era muy de atrás, y empezaron a haber movimientos, Utrella, etcétera, ¿no? Pero la juventud despierta a través de un cardenal que está en Varsovia, el cardenal, no me acuerdo el nombre, Joseph Wyszynski. No, anterior, bueno, la época era Ratzinger. El que crea, que es curioso, copiado del comunismo, que tiene un método precioso, ¿no? Tesis, antítesis, tesis, antítesis, tesis. Y así coges una idea y la vas revolucionando, porque entre la tesis y la antítesis era la metodología descartiana, ¿no? La cartiana. Entonces estaban unos análisis verificados en la praxis y decían, por aquí no, hay que quitar esto, y me parecía la antítesis, y luego otra vez la síntesis. Entonces este cardenal, Joseph Cardin, francés o belga, coge este método y lo bautiza en ver, juzgar, qué piensa Cristo de estos hechos y actuar. Yeah. Esto revoluciona a todos los jóvenes franceses, españoles, belgas. Se crea un movimiento que yo cuando estaba metido en esto, tú todavía eras más joven, Paco, y no sé si llegaste a la euforia del movimiento. Sí. Hablas muy fuerte de él también. Entonces yo cogí al principio. Cuando yo veo el seminario lleno de jóvenes, de la caja de ahorro de los bancos, jóvenes de los obreros, jóvenes de la agricultura, y aquello empieza a ser una revolución. Juan Artiles, gran amigo mío, pero distantes en polar entre él y yo con respecto a casi todo. Pero él me reconocía en una entrevista que le hice para hacer un libro que luego ya salió por otro lado, en la iglesia de los años 80, y él me decía, yo renegaba de todo esto, Antonio, te lo puedo decir. Ahora, confidencialmente te digo, yo entraba a la iglesia de San Juan, que era mi parroquia, a cualquier hora. La iglesia estaba abierta. Y veía un chico, la Biblia abierta en las rodillas, el tío en esta postura o en esta otra, o crispado en la presencia real de un Jesús en una iglesia y orando. Pero una chica por allá, otro chico por aquí, otro por allá. Y yo me dije, esto tiene que ser obra de Dios. Y desde ahí no me sumé, pero no luché contra ese movimiento. Entonces, ¿qué estaba pasando? Había una revolución. ¿Qué ocurre? Que cuando esta revolución está perfectamente engranada, ya se mueven en los barrios y aldeas. Tenemos un obispo asiago en la conferencia episcopal, que era Monseñor Guerracampo. Monseñor Guerracampo, y en el movimiento habían también lengüitas que se iban de la lengua, y había un teólogo muy preparado, muy eficiente, pero ligerito de lengua. Y había unos paneles que no eran de cemento, sino esos
parecido a lo que tenemos ahora, ¿cómo se llama? Las divisiones que se hacen en las casas. Sí, de Pladur, de esto. Pladur. Estaba Alfonso, el cura, el arzobispo Guerra Campo. Estaba oyendo. Dice, y al Guerra Campo que le den por donde más le duele, que no se va, que se joda y tal. Esto enrabietó al señor Guerra Campo, que logró de la bondad benéfica de Tarancón un decreto que disolvió la acción católica en 15 días. Hasta el Espíritu Santo salió volando, que suele ser habitual. Entonces, se frustra. Solo una puñetera persona, por supuesto que detrás estaba el aparato Falange, porque este tío estaba en las cortes, representante de las cortes por el gobierno, ni siquiera por la iglesia, por el gobierno español. O sea, mire si estaba seguro de su filiación. Y ahí pues, se viene abajo. Se viene todo abajo. Paco, esto, bueno, ya Antonio ha expuesto un poco, bueno, esos movimientos que hubieron, bueno, en el cual estaba incluido Antonio en aquella época, pero al final lo que se ha conseguido, y volvemos al principio, que no pasa por horas buenas, y además me imagino que este tipo de incidentes de estas monjas que se separan de la Iglesia Católica, esto ante la opinión pública pues suena todavía más a cachondeo, ¿no? Un pequeño cisma, ¿no? Y un poco las anécdotas que comentaba Antonio, quiero referirme a dos, sobre todo a una, don Juan Artiles, yo también lo conocí, bueno, lo conocí no, ni lo traté. Y yo, pero, sí, y yo, porque además me dio clase. ¿Tú ves? Hombre fuerte, sí, soy además muy filosófico. Muy filosofista. Pues una vez en la catedral, y esto enlaza también un poco con cómo la gente se ha ido apartando, la juventud de la iglesia. Una vez entré yo en la catedral con una chica, con una amiga mía que venía de Madrid, ¿sí? Y que la conocí allí, venía a pasar aquí unas vacaciones, y entré en la catedral con ella. Y venía don Juan Artiles para acá y nos encontró. Señorita, usted no puede entrar en la iglesia así. Minifalda. La minifalda. La chica se avergonzó, tuvo que salir conmigo y entonces me dijo, yo tenía poca fe, pero ahora ya me la acaban de quitar de todo. Quiero decir con esto que claro, es decir, esto enlaza con la tradición cristiana y católica de la época de la dictadura, e incluso antes, ¿no? Donde desde el punto de vista filosófico y hasta psicológico imperaba el miedo. Dios es un ser cruel que nos castiga con el infierno. Y además no lo creíamos. Tú también, sí. Antonio también. De niño yo creía firmemente que si pecaba me iba a quemar para siempre. Pero, o sea, quemar real, ¿no? Claro, todo eso efectivamente fue desapareciendo. Yo creo que el Concilio Vaticano II fue muy importante, ¿no? Porque trastocó toda la mentalidad de la Iglesia en el mensaje, en la pastoral e incluso en la liturgia. Por cierto, no hace mucho hace un año por ahí, me di un paseo por el casco antiguo de la iglesia y en la ermita de San Antonio Abad. Entré, pues yo voy, cuando hay iglesia abierta, si la hay, y paso, suelo entrar 10-15 minutos para meditar, para recogerme, porque me inspira meditación, me inspira cosas positivas, creyente o no creyente, me da igual, aunque sea agnóstico, ¿no? Y entro y estaban celebrando una misa en latín. Me quedé. El Dominum Vobiscum de antes. Sí. Exactamente igual. Que no te enteraba de lo que decía el hombre. Claro, incluso yo le pregunté al gran amigo y experto Antonio Melián que si eso estaba permitido. Yo no sabía, sí, parece que así se podía permitir, ¿no? Pero todo esto pues nos lleva a que ha habido factores de ideología, de tipo de mensaje que han hecho que la juventud se retraiga y no crea en esta iglesia que todavía hoy es puro formalismo y es una institución pública con mucho poder. Ustedes saben que la Iglesia Católica en el mundo es una de las mayores multinacionales en cuanto a propiedades y tiene en su poder miles de millones de dólares
que no tienen los más ricos del mundo, en iglesias, en patrimonio, en fincas, en arte. Es decir, es un poder que todavía mantiene su influencia y su gran potencia, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, ahí podríamos hablar mucho. Hacemos un alto y ya entramos en la última parte de este especial del enfoque dedicado a la Iglesia Católica. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a la Iglesia Católica. Estamos hablando con Antonio Melián y con Paco Javier Montes de Oca. Bueno, un poco hemos ido analizando, ahora sí es verdad que esta pequeña parte última que tenemos del enfoque, a nuestros invitados les agradezco que sean más, por lo menos más cortitos en sus apreciaciones, porque se nos va el tiempo. Pero hay solución, Antonio, a toda esta crisis, a todo esto. Hablo de España. ¿Hay solución? Para mí, aquello de yo estaré con ustedes hasta el final de los días es una gran promesa de Dios hecho hombre en la tierra. Que si analizamos y escudriñamos un montón de evangelios, es la única promesa que ha hecho a los humanitos Dios. Estar con ellos. Lo que pasa es que no nos enteramos. Hay un ruido alrededor que no oímos nada. Paco, por aquello que le queda de hombre reflexivo, de hombre de encuentro, de hombre de serenidad, de hombre de tal, entra en una iglesia vacía y recupera dentro de la tranquilidad y del silencio, empieza a invadirlo todo eso que él experimentó en un momento de su vida, que donde hubo siempre queda. Entonces, y Dios no separa al hombre bueno, al hombre malo, al hombre creyente, al hombre no creyente, con ustedes. Incluso los fariseos que estaban escuchándolo, que venían a oír lo que decían para poderlo juzgar y matarlo. Entonces, yo sí creo en que hay un futuro y que va a estar como está, no. Habrá que romper todos esos esquemas, todas esas hipocresías, todos esos valores, todas esas historias y reducirnos a hombres, mujeres, que gracias a ellas se ha conservado lo que hay. Y mira cómo están. Entonces yo creo que ese avance que hay que hacer de igualdad, de compromiso, de tal, cuando la fe deje de ser una virtud
optativa desde el punto de vista intelectual y se convierta en compromiso, la cuestión cambia radicalmente. Bien. ¿Y tú cómo lo ves, Paco? Decía, creo que una frase evangélica del propio Cristo, el propio Jesús, ir de dos en dos y dar testimonio de mí. Bueno, dos ejemplos de cómo los ministros de Cristo hoy día, ministros me refiero a los sacerdotes fundamentalmente, independientemente de lo que es, digamos, la institución pública como cardenales, obispos y las autoridades. Dos ejemplos muy claros de cómo los propios sacerdotes hoy día se transforman e imbuidos por un espíritu totalmente laico, con todo el respeto, ¿no? Llegan a renegar del mensaje evangélico. Un sacerdote, un capellán de una institución pública en España, en Canarias, va a celebrar una misa en una residencia de ancianos, de personas mayores y dependientes, que va todos los días. Dice la misa, el llamado, dice celebra la Eucaristía y termina. Y una persona que estaba a cargo de toda la organización le pregunta que, señor, dígame para darle el dinero del taxi, ¿no? Para que se transporte, por lo menos pagar el taxi. No, el taxi no. Yo tengo mis honorarios. Con la iglesia hemos topado. B, un sacerdote también, que en un momento determinado, en una jornada que yo organizo cuando era responsable de un departamento del Cabildo de Canarias, era una jornada sobre un tema, y era sacerdote en ejercicio, párroco además de una parroquia, y había hecho la carrera de pedagogía, ¿no? Y entonces llega el momento en que él va a presentar su comunicación. Paco Javier, no me presentes como sacerdote, preséntame como pedagogo. O sea, no sé si, pero ¿qué? ¿Te puedo presentar como sacerdote o como pedagogo? No, esconde su ministerio, que además vivía del ministerio, porque además cobraba por la institución pública y cobraba por la iglesia, porque todavía el concordato le paga a los párrocos una cantidad mensual o anual. Bueno, si estos mismos no dan mensaje evangélico, ¿qué podemos esperar del público en general? Como decía el famoso Escrivá de Balaguer, que hablando de los clérigos, de los presbíteros, insuflándole el espíritu vocacional para diferenciarlos de los demás, para darles, digamos, la autoestima de ser discípulos de Cristo, te decía: sean ustedes discípulos de Cristo, no sean clases de tropa. La clase de tropa eran los cristianos, los feligreses. Lo decía como ejemplo, ¿no? O sea, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que la revolución interior tienen que empezar también por los propios mensajeros, por las propias personas que están más cerca de la iglesia oficial, que son los que antes se llamaban presbíteros, que eran la gente mayor, los presbíteros de ahí, sacerdotes, y esto lo que hace es que también contribuye a esta crisis que estamos asistiendo, que si hay crisis ya en los responsables, ya en los ministros, los sacerdotes, ya en la jerarquía católica, pues ya me dirá qué hay que hacer para atraer de nuevo al redil, como se decía, o como ustedes quieren llamar, para atraer de nuevo a un mensaje primigenio, primitivo, auténtico del mensaje. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer? Doctores de la iglesia. Y no están por la labor últimamente, ¿no? No, el Papa Francisco parece que sí. El Papa Francisco parece que parece que tiene una oposición fuerte. Que tiene una idea más progresista en algunas cuestiones, ¿no? Y que hace también crisis en él, porque claro, ya están impulsando los movimientos feministas, por ejemplo, porque la mujer no puede ser sacerdote. Pero no, previo a eso, ¿por qué los sacerdotes no pueden ser casados? Si fueron casados los apóstoles, San Pablo, los primeros cristianos, los obispos, bueno, y no digamos cómo vivían los cardenales y los papas, siglo XIV o siglo XV, amancebados. Ya no casados, eran papas amancebados, con las que iban a la iglesia. Se quiere decir que, por favor, entonces, eso es historia, no estoy hablando por hablar, ¿no?
Había un papa famoso, Juan II, ¿cómo se llama? Juan X o Juan XII, que las mujeres huían de San Juan de Letrán porque cuando entraban las raptaban él y unos cuantos cardenales para violarlas en la sacristía. Eso hoy no ocurre, afortunadamente, ¿no? Y yo creo que la Iglesia, sobre todo a partir de Pío XII, que por cierto, esta gente, estos nuevos, los de Palmar de Troya y esta gente de las monjas, estas monjas que estamos hablando, dice que hasta Pío XII llegan. De Pío XII en adelante son herejes. Pío XII, que era un santo, que era un místico, que por cierto, en los 20 años que tuvo de pontificado, nunca se dirigió a su chofer. Y estos individuos lo que dicen es: admitimos hasta Pío XII, los demás son cismáticos, herejes, los demás papas, ¿no? Y el Papa Francisco, yo creo que en parte se salva de esta corriente, ¿no? Y Juan XXIII también, ¿eh? Y Juan XXIII también, que fue el primero, ¿no? Juan XXIII. Bien, bueno, pues vamos llegando a este final de este enfoque por esta noche. Yo creo que hemos sacado unas conclusiones, tanto por parte de Antonio Melián como de Paco Javier Montes de Oca. Bueno, hay por decirle crisis a esta Iglesia Católica, ya no por el Papa Francisco, que ha dado pruebas e imagen de su evolución y de cómo quiere que esta Iglesia Católica camine, pero bueno, esa oposición por parte de esa curia que está ahí, que no quiere perder sus prebendas y su posición, pues bueno, ha hecho que al final pues surjan, digo, esto es más anecdótico que nada, como estas clarisas, y que surja un nuevo Papa Clemente del Palmar de Troya, que un tal Álvaro, me parece que se llama, porque ni le he prestado atención, y bueno, obispo de Roja. Obispo de Roja. O sea, bueno, también el país facilita todo este tipo de cosas. España, ya lo dice el eslogan turístico que inventó don Francisco Franco Bahamonde, que era España is different, es diferente, y eso lo sigue demostrando al paso del tiempo. Pero bueno, la Iglesia Católica está ahí, España en su gran mayoría, por lo menos, se denomina católica, aunque después al ir a buscar a los católicos pues va a costar bastante, y bueno, pues tendrá que haber soluciones para que no surjan este tipo de cosas, porque hombre, la Iglesia es voluntaria, el que uno se acoja a una religión es voluntario, no impuesto, como nos intentó hacer en su momento el dictador, pero bueno, hay que tener alicientes para que la gente voluntariamente adopte una religión o practique una religión. Y bueno, pues la Iglesia Católica tiene que cambiar un poco sus estructuras, su forma de caminar en los últimos 50, 60 años, y bueno, yo creo que habrá solución. Antonio Melián, gracias por acompañarnos, desearte lo mejor. Tanto Antonio Melián como Paco Javier Montes de Oca, también gracias, Paco. Nos vemos. Son colaboradores de esta casa, presentan algunos programas de esta casa, con lo cual hemos estado en familia. Gracias a los dos por estar aquí, y señores, como no, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.